nacionalistas. Es muy importante el Congreso venidero a efectuarse en Arequipa próximamente, más aún porque estamos bajo un gobierno direccionado por un presidente que en cierto modo y de manera bastante importante debe su permanencia o su llegada, mejor dicho, al esfuerzo de los reservistas. Son ustedes los autores de esta nueva etapa presidencial. Para esta transformación no son los que están cosechando ni direccionándola. Por el contrario, esta llamada gran transformación, que de gran no tiene nada, y de transformación solamente equivale a un quinto piso del fujimorismo con pintado de fachada completa. Es decir, lo que era indigerible, procurar hacerlo digerible. Aquí, como está, tenemos como presidente a un elemento que nosotros hemos llevado al poder. Ahora que en el camino haya tenido sus vericuetos mentales, sus piruetas ideológicas, bueno, eso no depende de nosotros. Ha tomado su opción. Sin embargo, aún esa opción es pro hoja de ruta, pro neoliberal, hay que ser realistas, pro fujimorista. Porque Ollanta, si bien es cierto, ha juramentado por la Constitución del año 79, la Constitución legítima del 79, por la cual nosotros los caceristas nos hemos sublevado 2 veces y purgamos prisión inclusive por eso, y tenemos muertos y heridos por eso. Bueno, él ha jurado de boca, pero en los hechos se mantiene la Constitución fujimorista. Bueno, por lo menos los otros presidentes anteriores ni siquiera se atrevieron a juramentar de boca. Mi hermano por lo menos lo ha hecho. Y eso es mucho. No le pidamos mucho a él, porque tampoco su capacidad no va para tanto. Él nunca ha sido revolucionario, él es reformista. Y por eso la necesidad. Así empezó, sosteniendo que el etnocacerismo llevó a su hermano a la presidencia. No descansa sino hasta que se muere, entiéndanlo bien. Nosotros les ha tocado un rol más hedonista, más light, y que lo gocen, pero que tengan cuidado, porque el pueblo va a tener que rendir cuentas. Y si hay traiciones y corrupciones, que entiendo que las debe haber, desde el momento que no veo nacionalistas ya en el gabinete, y veo a puros paracaidistas y a un premier extranjero con puros criollos en los gabinetes, bueno, pues yo no sé qué diferencia puede haber. Y cuando se habla que van a luchar contra la corrupción, no pasa de ser una verdad de perogrullo. Entonces no me extrañaría que hayan escándalos de ministros ladrones, quizás vicepresidentes ladrones. No me extrañaría que más tarde se susciten estos hechos. Y más aún en el Perú, donde la corrupción nunca va a dejar de estar presente en tanto el sueldo mínimo vital sea la 4ª parte de la canasta básica familiar. Pero los idiotas que tenemos de ministros, de autoridades, paran cacareando. ¿No saben los idiotas de mierda que en tanto el sueldo mínimo sea la 4ª parte de la canasta básica, es imposible que no haya corrupción? La misma plan y constitución, esa es corrupción a la N potencia. Entonces acá los grandes corruptos, los grandes traidores deben pasar por el paredón, como han sido Fujimori, como han sido Paniagua, como han sido Toledo, y todos los que han tenido la carta delincuencial y corrupta de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Todos esos deben ser castigados, deben ser sancionados, ¿no?, por un gobierno popular y etnonacionalista. ¿Quién va a hacer eso? Ollanta no lo va a hacer, no lo puede hacer, no se atreve a hacerlo. Es más temprano que tarde, por la ambigüedad que lo caracteriza, su gobierno se va a ver inmerso, enlodado en esa corrupción, en esa vladiconstitucionalidad. Muchos creen que la relación entre mi persona y mi hermano es una relación de espacio. Se equivoca. Es una relación de tiempo. Era necesario que entre el girondinismo para que entre los jacobinos.
Era necesario que entren los mencheviques para que entren los bolcheviques después. Es necesario que entren los reformistas del nacionalismo de DNI para que entren los revolucionarios posteriormente del nacionalismo de ADN. Esa es la diferencia entre Ollanta y Antauro. Está haciendo paralelos históricos, es necesario hacerlos. En 1780 y tantos, en Francia, entran primero los girondinos, que estaban en Arrumaco con Luis XVI, también besuquedos con la María Antonieta, no hacen las reformas que la gente quería, la gran transformación, entran los jacobinos, los genocaceristas, más arrebatados, más patrióticos, más fundamentalistas, le cortan la cabeza al rey, le cortan la cabeza a los girondinos. Pero la sociedad avanza. No es lo mismo, pero hay condiciones que sí se asemejan. Entonces, ese es el rol de Ollanta, garantizar justamente un terreno abonado para las verdaderas fuerzas populares. Él no va a hacer el cambio, pero sí crea un escenario para que emerja la fuerza genuina para el cambio. Y claro está, en esta suerte de análisis a los 100 días de gobierno, ni los aliados del nacionalismo se salvan. Acá hay que hacerle ver al gobierno qué vale más, el Gran Sur o esos 20 miserables mamíferos de Perú posible que le da una mayoría, ni siquiera una mayoría contundente en el circo de la Plaza Bolívar, en ese circo apestoso del Congreso de puros otorongos. Sobre los pasos hacia la presidencia del 2016, según Antauro, además de la inscripción electoral de su partido, implica el ingreso del chip étnico, así como lo escuchó. En este quinquenio es necesario que el pueblo peruano ingrese el chip étnico en su cerebro. Así como hace 10 años empezaron ustedes, los reservistas, a ingresar el chip solamente nacionalista, a grosso modo, en el chip del cerebro del pueblo peruano. Porque hasta antes hablar de nacionalismo era como una mentada de madre. Ahora todos son nacionalistas. Pero ahora hay que definir ese nacionalismo. Esta es la labor con miras al 2016. Para tal efecto es que se hace este Congreso. Nosotros somos los únicos que podemos poner fin a esto.